Buenos días a todos los que están presentes de manera virtual y también a los que están presentes aquí en el aula y me están viendo en este momento. Vamos a iniciar hoy una nueva unidad. Hoy es el penúltimo día de clase. No, mejor dicho, el último día de clase. El próximo sábado es el examen. Ya, el próximo sábado es el examen. Entonces, el próximo sábado les voy a colocar una actividad para que la respondan. Y hoy vamos a trabajar en un tema muy importante que también va a aparecer en ese examen, en esa actividad lo van a poner en práctica. Hoy vamos a hablar acerca del liderazgo. Y el liderazgo es muy importante. Entonces, pues resulta que voy a compartir con ustedes una proyección, unas diapositivas muy apropiadas acerca del liderazgo para que podamos ver las diferentes teorías que hay sobre el liderazgo. Ya les comparto. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, espero ¿cuál es la diferencia para a la hora de aumentar la productividad de la empresa? Es decir, muchas veces no solamente la diferencia la hace la destreza, no solamente la hace la capacidad de hacer las cosas. Bueno, básicamente esa es la destreza, ¿verdad? El conocimiento técnico. En pocas palabras, vamos a hablarlo de manera sencilla. Si hay algún momento en que no me escuchan o me escuchan entrecortado, por favor me lo dicen, porque la conferencia tiene que ser audible, tiene que ser entendible también. Y entonces esto nos permite a los profesores quejarnos ante la UPOL y que no llegue el internet a ciertas aulas o algo así. Entonces se mejora para el futuro. Bueno, pero les decía, si vos pones a 10 personas cortando limones, ¿por qué 10 personas distintas a las otras cortan más limones en una hora que el otro grupo? Pueden haber varias razones. Número uno, hay un grupo que no sabe cortar limones, que simplemente nunca ha cortado limones, agarra un limón y se pincha, y empieza a chuparse el dedo y a buscar una curita y todo, y mientras hace eso, el otro lleva ya 100 limones cortados. Entonces, estamos hablando de la destreza, del conocimiento técnico, de saber dónde están las espinas, de saber cómo se corta un limón. Entonces, pero también pueden haber otras razones por las cuales un grupo es mejor que otra. Y es porque hay alguien que influye en los demás y que les dice, hey, aligérense para que nos vayamos a la fiesta, aligérense que después de esto nos vamos a la fiesta. Y entonces ahí están cortando todos los limones del palo. Ya, porque pues están motivados ya por un líder. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Bueno, el liderazgo es la habilidad de influir en un grupo para conseguir una meta. ¿Ya? Y por lo tanto, trata con cosas complejas. Por ejemplo, con mantener la paz, con organizar, con ejercer control. Un grupo dividido, como dijo una vez Jesús, un grupo dividido no
no consigue nada, pues. Un grupo dividido, más bien se pelean entre ellos. Es como el caso de las herencias. ¿Han visto un video en Facebook que están peleando todos en el cementerio y que dicen mejor dejar un testamento? Entonces, y vos te quedas horrorizado y vos decís, si quiera Dios, si la familia hiciera eso, me muero de vergüenza, me levanto de la tumba y les digo, hey, cálmense. Entonces, pues la realidad es que un grupo dividido no hace nada, ya no logra avanzar. ¿Ya? Entonces, hermanos, disculpen, estoy tan acostumbrado a las reuniones en la congregación. Entonces, estimados estudiantes, tener un buen líder es importante. ¿Por qué? Porque trata con cambios. Y para eso, pues se hace lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Siempre estar en contacto con la misión, con la visión, con los objetivos de la empresa, los valores, la filosofía. Ya. Por eso, es muy importante que el administrador sea un líder. Porque en realidad, chicos, si se ponen a pensar, uno puede ser un buen administrador sin ser un líder. Uno puede saber planear, organizar, dirigir las actividades y controlar, pero tal vez uno no es un buen motivador. Entonces a uno le hace falta una característica esencial, muy importante para ser un líder, saber motivar a los demás. Entonces, y de eso hablamos pues la semana pasada, de la motivación. ¿Se acuerdan de que algunos se motivan con dinero, pero otros no? Y entonces por eso hay que saber, para ser un líder hay que saber motivar, y para saber de las motivaciones hay que saber lo que aprendimos la semana pasada, de que mucha gente se motiva por cosas distintas y que hay que satisfacer las necesidades básicas primero y después todos nos diferenciamos. Hay algunas personas que se sienten fabulosas teniendo una moto nueva. Entonces, y la triste realidad es que uno a veces la puede conseguir cuando tiene 30 años, 40 años, y uno dice, wow, si hubiese tenido esto a los 16, si hubiese sido la sensación de la escuela. Entonces, pero así es la vida, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que hay otra gente que no la trae una moto, que no la trae en lo más mínimo. Conocí a un doctor de aquí de Rivas, por cierto, lo voy a mencionar por nombre porque no tiene nada malo decir su nombre, se llama Ruy Avilés. Una vez platicando con él me dijo, a mí no me gustan las motos, a mí me caen mal las motos, dice. Nunca me ha gustado una moto, dice. Entonces, vos le decís, doctor, si usted viene esta semana, puede ser uno de los 3 que participen en una rifa de una moto nueva. No le llegás, no lo motivás. Entonces hay que saber cómo se motiva a la gente. Bueno, sí, tiene razón Mauricio. Algo más relacionado con su trabajo. Miren esa pregunta que está en la diapositiva ahorita. ¿Cómo va el trabajo? ¿Saben lo que podría contestar el líder si ve que va mal encaminado? Él dice, mal, no es la dirección correcta, vamos mal aquí. Pero un simple administrador podría decir, pues vamos bien, porque estamos haciendo 50 metros por hora y la mayoría de los grupos hace 30 metros por hora. Así, pero ¿de qué te sirve construir un túnel e ir a 50 metros por hora si vas en la dirección equivocada? Es lo que le pasó
ahora voy a hablar de cultura general. Vamos a ver si this rings any bell. Si esto les suena. En una famosa novela que se llama El Conde de Montecristo, que ya sea en el libro o en la película, ustedes tal vez se acordarán de que hay un monje que el pobrecito había estado encerrado 20 años y él pasó esos 20 años haciendo un túnel, pero creyendo que iba a escapar, sale en la celda de otro preso. Y ahí pues se hacen amigos. Entonces, imagínate, el pobre monje, 20 años construyendo un túnel y sale en la celda de otro preso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Entonces, ese es el problema. El líder más bien se fija en las metas, ¿verdad? Por lo tanto, la base del liderazgo es, fijémonos en esto, el poder. Porque si vos no lográs que la gente haga lo que le pedís, sos un líder, un buen líder en un pedazo de papel. Ya, dibujado, eres el líder. Es como que yo venga aquí y yo le diga al grupo, Mauricio, tú eres el líder de este grupo, nos vemos, voy a regresar mañana. Pero si él no tiene el poder para hacer que los otros hagan lo que él dice, entonces es un líder dibujado. Ya, es un líder como Charlie Brown en el equipo de béisbol de Snoopy. Entonces que no lograba hacer que el equipo hiciera nada. Entonces, pues, hay dos puntos que tener en cuenta. El líder debe tener liderazgo, algo propio de él. Debe ser una persona carismática, una persona que se note, que puede influir en los demás. Y también hay algo importante. El verdadero líder descansa su liderazgo en el poder de los demás, porque los demás permiten que ese sea su líder. Pongamos un ejemplo, sin meterme a política, en los sucesos de abril de 2018. Abril fue. Abril de 2018. En que la gente en Nicaragua se levantó a protestar contra el gobierno y derribó los árboles de la vida y esas cosas. Entonces, en ese momento, el poder del líder se perdió totalmente, porque el poder del líder descansa en que los demás, en lo que los subordinados le permitan seguir siendo líder. Ya, entonces a eso me refiero, que debe de haber una concentración de poder que proviene también de los subordinados. Bueno, entonces el poder tiene que ver con la capacidad de influir en los demás y con que haya fuentes de poder. Y hablando de las fuentes de poder, pongan atención a esto. Una posición de liderazgo puede ser legítima, puede basarse en recompensa o puede ser de tipo coercitiva. Y todo eso depende del poder. Y vamos a hablar de eso ya, ahorita. Y el poder individual, hay dos puntos de vista cómo abordarlo. Un poder proveniente de la experiencia y un poder proveniente de factores de referencia. Esto es una diapositiva solamente para que ustedes tengan un orden de cómo se aborda el poder, cómo se acerca al poder uno, ¿no? Está loco el proyector. Lo importante es que ustedes estén viendo las diapositivas. Ustedes sí la están viendo, ¿verdad? Porque aquí se volvió loco el proyector del aula. Sí, profe, se mira bien. Ok, muy bien. Veamos el poder
que proviene de la fuerza legítima. Es consecuencia de 3 motivos. Por favor, deténganme cuando necesiten una aclaración de algo. Solo la diapositiva anterior debiera de sonarles como japonés porque en realidad no la expliqué, sino que le dije que la iba a explicar ahorita. Pero esta ya debiera de quedarles bien claro. Los valores compartidos, la aceptación de la estructura social o la autorización de un agente legitimado. Ahí está. Entonces, tu poder es legítimo cuando proviene de valores que la sociedad pone en juego. Es decir, que cuando te acercas a una empresa con diferentes valores, no podés influir en los demás porque los valores son totalmente distintos y los valores no los aceptamos de la noche a la mañana. Un ejemplo. Espérenme un segundito. Gracias. Un ejemplo. En la alcaldía de Managua, cuando estuvo de presidente el doctor de alcalde, el doctor Arnoldo Alemán, fíjense que la alcaldía dejó de recolectar en las calles de Managua a las casas la basura. Ya no había lo que se le llama pues los camiones recolectores de basura que pasaban recogiendo en las casas la basura, sino que cada 2 cuadras aproximadamente en las esquinas pusieron unos contenedores de basura enormes y ahí se esperaba que la gente llegara y depositara la basura y llegaba el camión de la alcaldía a veces con solamente el chofer y una persona que iba a ser que era el ayudante, con unas especies de garfios y agarraba el gran contenedor y el camión lo subía y lo depositaba dentro del camión, lo vaciaba y lo volvía a poner. Entonces se acabó aquello que pasaba un camión frente a nuestros hogares con 3, 4, 5 tipos que van agarrando las bolsas de basura y que van agarrando el saco y que, por cierto, si no te devuelven el saco, vos los puteás y les decís, el saco, y ahí vas corriendo de baboso detrás del camión. Entonces, eso son los valores nicaragüenses. Es increíble, es la parte de la idiosincrasia nicaragüense. Para sacarnos de eso, se requiere una generación entera. Es como que dejáramos de beber agua de la llave y que empezáramos a beber agua pura. Eso requirió años. ¿Saben qué? Apenas se triunfó Doña Violeta en 1990, se empezó a fabricar agua pura y nadie la bebía en ese tiempo. Entonces, porque todos los nicaragüenses estamos hechos a tomar agua del grifo y es la hora y todavía muchos de nosotros tomamos agua del grifo. En cambio, en Estados Unidos nadie toma agua del grifo. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera los homeless, los que no tienen hogar. Ni el señor. Sí, es cierto. Pasa con su botellita de agua, es cierto. Pasa pidiendo reales y pasa con su agua pura. Entonces, pues resulta que aquí, en cambio, pues los nicaragüenses muchos estamos, al menos el hielo en la casa, casi nadie la hace con agua pura, esas cosas, pues. Entonces estamos acostumbrados. Yo creo que por eso no nos morimos del coronavirus. No nos da tan... Mientras que Trump, ayer le descubrieron coronavirus, antier en la noche, y ayer ya lo metieron al hospital. Es decir, ni 6 horas tenía, ni 8 horas tenía de tener coronavirus cuando ya se estaba grabando. Entonces así es el gringo. Aquí viene, bebe un poquito de agua y se va en diarrea. Eso es normal entre los... Entonces, ¿por qué somos distintos? Porque tenemos valores distintos. Nuestros padres
nos alimentan de manera distinta, botamos la basura de manera distinta. Ya, entonces acostumbramos a usar ciertas cosas hasta cierto grado y eso lo damos por sentado que todos somos así. Apretamos el tubo de dientes cuando se nos acaba la pasta. En realidad, para el nicaragüense no se nos ha acabado la pasta, sino que seguimos sacando pasta de quién sabe de qué parte del tubo. Y eso es parte de ser nicaragüense, ¿verdad? Y ahí estamos tomándonos una gaseosa y dándole vuelta en el vaso como que si fuera pinol porque estamos acostumbrados a bebernos el pinol y a no dejar el chingaste, ¿verdad? Entonces, bien, cuando tú cambias los valores de la gente, el liderazgo es rechazado. Por eso hay algo que en administración de empresas, cuando yo estudiaba administración de empresas en la UCA, había una clase, yo la recibí, que se llamaba desarrollo organizacional. No sé si ustedes reciben una clase así, desarrollo organizacional o psicología de la organización o algo que hable acerca de la manera de pensar, pues, que hable de psicología organizacional. Pues resulta que hay algo que se llama resistencia al cambio. Y es que cuando te piden hacer una cosa que nunca la has hecho, pues es normal rechazarla hasta cierto grado, ¿no? Entonces, yo recuerdo unas chicas de San Juan del Sur que estaban platicando en el aula y estaban diciendo: yo en San Juan puedo andar desnuda en la calle y nadie me hace caso, aquí en Rivas ni quiera Dios, es un acoso o algo así. Entonces, eso es simplemente porque los valores en San Juan son distintos a los valores de aquí de Rivas. Bien, entonces, perdón, quité la diapositiva y no era mi intención. Otro es que acepten la estructura social. El poder, cuando se acepta la estructura social, es decir, que hay una estructura, pensemos en la empresa, la estructura social ahí se llama jerarquía. Entonces, si se acepta la jerarquía de la empresa, la estructura organizacional, y aceptas tú que tenés que tener a alguien que se llama gerente de ventas, que va a supervisarte, entonces, y vos decís que el gerente debe supervisarme, incluso te sentís mal si como vendedor, si no eres supervisado, entonces eso significa que la jerarquía social la tenés en la mente, la has aceptado. Entonces es más fácil aceptar un liderazgo proveniente de este tipo de puesto, sea quien sea que esté ahí. Y la tercera es que sea un agente legitimado, es decir, que el poder provenga. Pueden ver ahí, miren chicos, en la diapositiva, en la parte derecha de abajo, alguien que está rodeándose y el que está de pie le está poniendo una espada en el hombro, como una regla en el hombro o algo así. Es una representación simbólica de la Edad Media, donde el príncipe, el rey, elegía como caballero a alguien, y para ser caballero vos tenías que arrodillarte delante del rey y él te ponía la espada en el hombro izquierdo, en el hombro derecho y después en el hombro izquierdo de nuevo y te decía: eres nombrado caballero, Sir fulano. Entonces, en pocas palabras, cuando tú aceptas que alguien tiene la autoridad para nombrar personas, entonces vos, por el simple hecho de aceptar esa legitimidad del asunto, es como, repito, yo pongo ejemplos, pero no es querer hablar de política o de religión o algo así. Pero cuando se muere el papa, se reúnen un montón de cardenales y ahí eligen un papa, y no se ha visto, pues, de que cuando se elige un papa, hayan católicos de la mitad del mundo que estén protestando en contra de ese papa, sino que aceptan que el colegio de cardenales va a elegir a alguien y ese alguien va a ser el papa. Y entonces eso es aceptado. Bueno, esas son las fuentes de las consecuencias de qué es el poder, los tres motivos que son consecuencias, que dan origen al poder. Ahora hablemos de cómo ejercer el poder. El poder puede ser
poder de recompensa, en pocas palabras, porque ya se basa en la capacidad de otra persona para recompensarte. Me acaba de aparecer un mensaje que dice insuficiente calidad de la red. Así que si empiezan a escucharme mal o a perder la diapositiva. Entonces, en pocas palabras, vos que ejerza poder sobre ti, alguien que te puede recompensar. Esto sirve muy bien para quien trabaja por dinero y que se motiva principalmente por dinero. Pero también pudiera ser que haya otro tipo de recompensa, ¿no? No piensen que solamente puede ser el dinero, puede ser hasta el reconocimiento, el saludo de un superior. Vos tenés que buscar qué es lo que le aprieta el zapato al subordinado. De eso se trata. Que no se les olvide nunca eso. Ahora, otra fuente de poder, otro tipo de poder es el poder de coacción, que se le llama. El poder de coacción se refiere a la percepción de la persona de que otro te puede castigar, te puede regañar y tiene esa capacidad. Te puede correr. Y cuando tú estás convencido de eso, esa persona va a tener poder sobre ti. Porque tú estás convencido de eso. Te voy a poner un ejemplo. Un simple compañero de trabajo. Un simple compañero de trabajo. No pensé en que es un profesor, en que es un supervisor o un director de la UPOLI, un compañero de estudios, que es la representación en una empresa de un compañero de trabajo para un trabajador. Un compañero de estudio que tenés a la par, pero es un sapo, ¿sabes? Todo lo que se habla en el aula se lo va a contar al director. Entonces, vos te cuidás. Si vos estás seguro de eso, vos te cuidás de lo que se abre en el aula, que tal vez no querés que en este momento, mientras no se haya tomado una decisión, comunicarlo con la dirección. Entonces vos le decís a los compañeros, que a mí me ha pasado, si yo no estoy hablando de un ejemplo de aquí lo poli, sino que yo me estoy acordando de cuando yo era estudiante. A veces le tenés que decir, chicos, hablemos, pero cuando no esté fulano. Ya, cuando no esté fulano, ahí hablamos. Porque ese todo se lo va a contar al decano. Así pasaba ya en la UCA. Entonces, resulta que vos estás actuar por el poder que tiene alguien, aunque sea por tapudencia, de socavar las decisiones que puedas tomar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, que puede ser un poder de coacción. Pero también hay un poder, chicos, que es muy deseable, que es lo ideal, el poder de la fuerza del experto. En pocas palabras, si nosotros pensamos que alguien sabe, les voy a poner un ejemplo. Allá en la iglesia, en la congregación donde yo me reúno, hay un hermano que tiene un puesto pues mayor. Eso es lógico en todas las congregaciones del mundo, de cualquier religión que haya. Entonces hay alguien que tiene un puesto mayor. Llamémosle obispo, llamémosle superintendente de circuito, llamémosle de cualquier forma. Pues resulta de que este hermano sabe que yo soy profesor. Y cuando me conoció, pues empezó a hacerme preguntas y yo le dije, yo soy profesor. Y allá cuando ocupó una pantalla de proyección especial para multimedia, entonces él no la podía abrir y yo vine y la abrí. Cuando estaba ocupando un proyector multimedia y no podía reproducir cierto tipo de sonido, entonces yo vine y lo agarré, lo configuré, porque eso es lo que yo hago en mi trabajo, ¿me entienden?
Entonces, pero ahora él piensa que cualquier cosa relacionada con las cosas que se ven en las universidades, yo soy el máster, yo soy el que sé de eso, y tal vez yo nunca he visto esa chochada que él va a ocupar. Entonces, él piensa que yo soy un experto en ese campo. Entonces, cuando vos pensás que alguien es experto, vos confías en él y esa persona tiene poder. Esa persona te dice, es mejor, si yo le digo, es mejor no conectarlo ahí porque hay un riesgo de que bla, 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 y mejor que tenga una protección. Tal vez yo sé lo mismo que otras personas, pero él confía más en mí porque piensa, este tipo ha trabajado en eso. Exacto, si nosotros le preguntamos a Mauricio algo acerca de salvamento, Mauricio, ¿y cómo hacen los bomberos para rescatar una persona que se fue en un precipicio allá como en el crucero y que está allí 30 metros allá abajo? Tal vez Mauricio jamás en su vida ha participado en eso, pero pero si Mauricio nos dice, mira, vamos en un helicóptero y nos lanzamos de boca y vamos amarrados de un mecate, entonces le creemos porque no, lo consideramos un experto. Entonces, ese es el poder que nosotros que Mauricio puede ejercer sobre nosotros por el simple hecho de que lo consideramos un experto. Y el otro asunto es el poder de la fuerza de identificación. Y este se basa en la percepción de una persona de querer ser como la otra, es decir, de considerarlo como modelo a seguir, ya, como modelo a seguir. Por eso es peligroso si piensan el poder que ejercen los medios sobre nosotros. Nosotros vemos un video musical de Bad Bunny y vemos cómo va vestido y lo que lleva puesto y el poco de mujeres bailando ahí a la par de él, y entonces pensamos que el éxito es ser como Bad Bunny y podemos llegar a pensar que hasta canta bien. Y entonces... Entonces es simple. ¿Por qué? Porque lo consideramos nuestro modelo a seguir. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, profe. Ok. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, hay diferentes teorías sobre el liderazgo. Y estas son las teorías. Teorías de los rasgos. Teorías, y ahí hay un error ortográfico, conductuales, no conductales, sino conductuales. Teorías de la contingencia, y esas son las tres teorías, de los rasgos, conductuales y contingencia. Veamos la teoría de los rasgos. En pocas palabras, es una teoría que dice que hay rasgos que diferencian a las personas y que hacen que una persona sea líder y que otra no. Algunos van desde rasgos físicos. No sé si ustedes han notado el tamaño de Obama, el que era presidente de Estados Unidos. Es un hombre bien alto. Hay algunas personas que nos dicen que la estatura de los líderes políticos les ha ayudado a que ellos sean líderes. Entonces, ni modo, tengo que colgar eso. Entonces, hay una cosa, ¿qué les parece esto de que los rasgos puedan identificar un líder? ¿Les parece que, hablemos de los rasgos físicos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que tiene más posibilidad de ser un líder alguien que es blanco y alto que una persona que sea negra y chaparra? O hablemos todavía de un rasgo más notorio. Una persona pequeña, gente pequeña, que es el término
ay, me perdonan por este término, pero es el término correcto para referirse a los enanos que le decimos normalmente, ¿verdad? Sí, gente pequeña. Entonces, se influirá la apariencia física en poder ser un líder. ¿Qué piensas tú, Mauricio? Yo creo que sí, profesor, porque, por ejemplo, como dice usted, la estatura, el físico y tal vez las condiciones de uno son las que lo empujan y lo hacen ver como un líder. Porque, por ejemplo, allá el jefe de turno a nosotros, como así, usted, el nano, le decimos, tiene una perilla, pero ya lo miramos nosotros desde otro punto de vista, porque carga en el hombro, es un mayor. Ya. Sí. Pero en sí, cuando no anda logrado ni nada, lo tratamos como otro más. Yeah. Mariam, no, Miriam. ¿Verdad? Mariam. Dependiendo de la organización en la que se encuentre, cómo se sabe destacar, su forma de pensar, entre otras que sobresalen más que un aspecto físico. Ok, muy bien. Clarisa, ¿qué piensas tú? ¿Será que los rasgos físicos sean muy determinantes para ser un líder? Clarisa, ay, perdón, Nerissa. Nerissa, yo no sé por qué, de dónde saco Clarisa. Ya que estás por ahí, ¿no te quieres alcanzar esa botella de agua que está en la mochila, por favor? Ahí a la par. Hey, Nerissa, ¿estás por Dígame, profe. Dime. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? No se escucha bien. Dice que los rasgos físicos son importantes para el liderazgo. Mi pregunta es, ¿será que los rasgos físicos serán factor determinante para poder ser líder? Es decir, que un líder, que hay alguien que tiene más probabilidades de ser líder si es alto, si es guapo, si, digamos, es delgado. ¿Qué opinas? Yo pienso que no, profe. Ok, entonces Nerissa dice que cualquiera puede ser un líder. No importa. No importa lo físico, si, como dice usted, si alto, bajo, o no sé. Bueno, entonces, miren, les voy a decir algo. La realidad es que en este mundo imperfecto y desgraciado por la manera de pensar de muchos, sí influyen los rasgos para ser líder, pero no deberían de influir, que es otra cosa. Es decir, hay gente que nosotros lo vemos en los barrios más pobres, por ejemplo en las favelas de Brasil, en los barrios pobres de aquí de Managua, menciónenme un barrio muy pobre, en el Hugo Chávez, en el Dimitrov, tienen mucho liderazgo. Y puede ser que sean, pues, no gente muy agradable, no gente muy perfecta, muy guapa, pero entonces eso revela que realmente, pues, los rasgos no deberían ser importantes para nosotros. Entonces, utilicen eso para contratación, por favor. Lo que le llaman acción afirmativa, lo que le llaman no discriminación. Toda empresa debería de tener políticas de acción afirmativa, es decir, impedir
que a alguien se le discrimine por su rasgo físico. Bueno, pero hay rasgos, como nos decía Mariam, que está aquí en el aula, que son sí muy importantes, como rasgos de tipo de personalidad. Vos no podés poner como líder legítimo, es decir, que le des autoridad, que le des poder a una persona resentida, una persona rencorosa, no es correcto, no es correcto. Si vieran cuántos problemas, sí, una persona que no lo hayas probado nunca, dándole un poquito de poder, actúa de manera estúpida. Miren en los narcos, no tienen nada, de pronto se meten a eso, ya trasladan un poquito de cocaína, les pagan mucho y se ponen a normalizar y todo. Entonces están gritándole al mundo: hey, soy narco. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a tener nada, y cuando lo tienen actúan de forma estúpida. Entonces es lo mismo, apliquemos eso al poder. Hay gente que nunca ha tenido poder y de pronto lo pones con una responsabilidad y trata de forma déspota a la gente, trata de forma inadecuada. ¿Ya? Entonces eso se aprende, se aprende. Por eso es mejor líder las personas que son mayores, que estamos hablando de líderes, los hermanos mayores que han aprendido a chinear al poco de hermanos pequeños y les ayudan a la mamá y cambian los pañales y ayudan a sus hermanitos. Esos son buenos líderes normalmente, porque ya están acostumbrados a tener poder, a llevar a sus hermanitos de la mano a la pulpería. Así en la calle, la pobre hermana mayor también está muerta de miedo, pero te defiende. Ya, entonces, eso son buenos líderes porque están acostumbrados ya a tener poder. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? El problema con los rasgos es que no, lo que ocurre en un contexto es el rasgo. Por ejemplo, tú puedes ser muy comprensivo, pero hay grupos que no requieren comprensión, que requieren más bien presión por su cultura, por su manera de ser. En cambio hay otros que son más emotivos, que son más emocionales y requieren de un líder comprensivo. Entonces, si tú tenés un rasgo que es la comprensión, te puede servir en ciertos contextos, pero no te sirve en otros. Entonces, eso significa que quedarse con la teoría es apropiado. No me dejen avanzar si no entienden. ¿Comprenden? Hay gente que respeta mucho a la gente alta y guapa, pero hay otros que no les interesa eso. Entonces, el problema con la teoría de los rasgos es que puedes tener el rasgo y te sirve en unos contextos, pero en otros no. A eso se refiere la crítica de la teoría de los rasgos, ¿ya? Entonces, y finalmente vamos a ver la teoría de los comportamientos. ¿Será que por eso nos prohíben usar los pantalones Sí, 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 la apariencia es muy importante porque transmite un mensaje. Dicen que ese es el 50% de la Sí. credibilidad. Sí, exacto. Ciudadano. Exacto. Entonces ustedes como bomberos les prohíben muy apretados. Eso nos está diciendo Mauricio Martín. Lo mismo, nosotros para realizar ciertas actividades, por ejemplo, yo pertenezco a una congregación donde cuando vamos a predicar de casa en casa no debemos de usar barbas, porque normalmente hay personas que desconfían de las personas barbudas y dicen son descuidadas
o desasiadas o algo así. Entonces por eso vos, cuando nos abrís la puerta que andamos predicando, nunca andamos con barba, porque damos una apariencia de negativa, pues, peyorativa, despectiva. Entonces esa no es apropiado. Entonces la teoría de los rasgos nos dice que ciertos rasgos, incluso físicos, influyen sobre los demás. Y eso explica muchas cosas. Explica muchas cosas. Dice que hay ciertos comportamientos que no. Profe, disculpe, no sé si solo es a mí, pero se me está cortando. Vamos a ver. Sí, es el internet. Sí, comprendo. Bueno, ok. Entonces, ahí vamos a quedar con las teorías del comportamiento. En las teorías del comportamiento. En el transcurso de la semana, les voy a poner un video que explique la teoría del comportamiento solamente. Un video pequeño de 15 minutos o 10 minutos. Ahí vamos a convertir este video y pasarlo a YouTube para colgarlo, para beneficio de los que no pudieron conectarse. Si no tienen alguna pregunta, pues ahí vamos a quedar. Una pregunta, profe, ¿y la actividad de esta semana? También la voy a colocar. Bueno, no. La voy a colocar unos minutos para hacer eso, porque ahorita tenemos el internet bastante malo y tengo que descargar este video, colocarlo, coloco una pequeña tarea y en el transcurso de la semana voy a colocar información en la plataforma. Revisen por favor la plataforma ya para el jueves, viernes, y el sábado nos vemos de nuevo aquí, normal como hoy, y vamos a hacer una actividad para el examen, que va a ser en pequeños grupitos de 2 o 3 personas. Voy a estar